bendiga a ustedes. Qué bueno poder llegar juntos a esta reunión. En este video yo les pido a ustedes con el deseo de aprovechar más el tiempo en esta reflexión, que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, es la segunda parte del capítulo 6. Vamos a entrar un poquito más dentro de la narración y con el deseo de servirles, y mi esposo y yo les enviamos a ustedes un caluroso abrazo en el amor de Cristo y continuemos en oración juntos. Que Dios nos conceda estar juntos en oración para que continuemos nuestra comunión. Pero vamos a ir ahora entonces en el capítulo 6, abriendo la Biblia en esa porción del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, entonces, nosotros habíamos leído el versículo 2 en la ocasión primera. Esta es la segunda parte. Yo les sugiero a ustedes, si alguno de ustedes están viendo esto pero no han visto la primera parte, yo les invitaría a ustedes a hacerlo, a ir a ver la primera parte para poder seguir el hilo de la narración en esta ocasión. La narración del capítulo 6 del Evangelio de Juan. En este versículo 2 que leímos, nos dice que había que gran multitud seguía a Jesús por sus señales. Y esto es una introducción, porque ¿de qué se trata? De Juan plantea la cuestión de la relación entre las señales y creer. Que esto naturalmente lleva a la fe. Las cosas que Dios hace, no las hace no más por hacer, sino tiene un sentido eterno. Y para nosotros los lectores en este evangelio, esta relación se encuentra en el corazón del cuarto evangelio, o sea, del Evangelio de Juan, que las señales hablan de una realidad que está en la señal, pero se extiende más allá de la señal. La teología, al estudiar teología, siempre plantea una pregunta en nuestro entendimiento de Dios. ¿Qué vino primero? ¿La experiencia o la escritura? ¿Qué fue primero? ¿La experiencia o la escritura? No podemos entender definitivamente lo que no conocemos. Tiene que ser revelado por Dios, porque está fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestra existencia. Es lo eterno, es lo sagrado, lo trascendente. Por lo tanto, nosotros tenemos que esto ha venido a ser el mismo testimonio de la Escritura. En Éxodo capítulo 3, Moisés, después de haber huido de Egipto al desierto, apacienta las ovejas de Jetro, su suegro, y luego ve la zarza que ardía y dice: iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Y de esa manera viene a un encuentro con Dios. Una vez que Dios lo envía a Egipto, y luego en el desierto con todo este pueblo que sale de las limitaciones de una esclavitud, están en el desierto, tienen hambre. Dios le dice a Moisés: les daré el maná para alimentarlos. O sea, les sustentaré. Dios es el que nos sustenta en esencia. Pero cuando el maná llegó, al ver los hijos de Israel, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? En hebreo, esto es lo que quiere decir maná. ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y esto habla directamente a nuestras experiencias con lo trascendiente, con lo espiritual, con lo de Dios. Porque al principio no entendemos esto. Pero Moisés les explica a ellos: esto es lo que es.
Van a comer el pan y luego viene la instrucción y se dan cuenta ustedes que en el Éxodo 16 recogen pan por 5 días, al sexto lo recogen doble. Dios les da una instrucción específica, Dios tiene un balance saludable para el ser humano. Dios creó al ser humano para esto. Entonces, tenemos que ellos recogen cierta cantidad de acuerdo a cada una persona, pero no más. Los que recogieron más se dan cuenta que al siguiente día les creó gusano. El sexto día iban a recoger doble, pero al siguiente día, del sexto al 7, no crea gusanos porque ese es el balance saludable, el plan, la estructura, la guía de Dios. Pero no fue hasta Éxodo 20 que Dios les habla del séptimo día, del día del descanso. Y seguramente cuando ellos escucharon esa instrucción de parte de Moisés, pudieron haberse dicho unos a otros, oye, no era lo que hicimos allá, 6 días recogimos el maná y el séptimo descansamos, hace como 6 meses o un año, lo que hubiera hecho sido, desde entonces hemos estado recogiendo el maná en este sentido. O sea que hemos experimentado la instrucción que Dios les dio después del capítulo 16 al Éxodo 20. Esto es exactamente lo que Juan en su narración hace en el Evangelio de Juan. Hay una estructura. Primero viene la alimentación de los 5,000, experimentan ellos la alimentación y naturalmente Jesús camina sobre el mar, otro milagro, pero todo esto indica, como antes dijimos, no solo los milagros de Jesús como una señal, sino el hecho de que quién es Jesús al caminar sobre el mar. Y luego viene el discurso, la instrucción. Y eso es para la instrucción de ellos. Vamos a hacer un repaso entonces de esta narración. Recordemos que la plenitud de un acto milagroso para Juan, el Evangelio de Juan, está tanto dentro como más allá del milagro mismo. Eso es para que nosotros también tomemos esto y lo apliquemos a nuestra experiencia diaria de nuestra vida, que es Dios. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que Dios me puede enseñar? ¿Cómo es que yo puedo acercarme más al corazón de Dios a través de las experiencias que estoy viviendo? No vivamos un día tras otro. La gente está acostumbrada. Hoy es lunes. Hoy es viernes del fin de semana. No, vivamos cada día como una oportunidad en la que Dios nos va a enseñar algo nuevo. Porque de esa manera enriqueceremos más nuestra vida. Por lo tanto, y aún en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, Jesús lo indica, las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, vuelvo a repetir, la plenitud de un acto milagroso para Juan está dentro como más allá del mismo acto. Lo que ahora Dios hace en nuestra vida está dentro de nuestra experiencia y de nuestra relación, comunión con Dios, pero va más allá de eso, va a lo eterno. Porque Dios siempre obra hacia lo eterno. Volvamos ahora a la historia, entonces, principal de este evangelio. Alimentar a las multitudes, entendiendo la alimentación en más de un sentido. Lo que Jesús hace en los eventos anteriores al capítulo 6 nos recordará textos del Evangelio de Juan que ya viene indicando ese estrago entre lo que Jesús hace y cómo lo ve la gente que testifica de esos actos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús habló del templo, los que lo escucharon pensaron en un edificio. En el capítulo 2. Jesús, en el capítulo 3 de Juan, le habla acerca de nacer de nuevo.
Y Nicodemo piensa en el vientre de una madre. En el capítulo 4, Jesús habló del agua viva y una mujer pensó, la mujer samaritana en este caso, en el pozo de Jacob. Por lo tanto, al entender estas señales que Jesús viene haciendo desde el principio de su evangelio, así es que Jesús hablará del verdadero pan ahora en el capítulo 6 y la gente pensará en su próxima comida. Versículo 26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto la señal. Jesús estaba indicándoles de la señal. Esa no fue la razón por la que habéis venido del otro lado del agua aquí, del lago o del mar de Galilea aquí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, o sea, por su satisfacción natural. Eso es muchas veces la manera en la que nos acercamos a la iglesia, cuando tenemos necesidades y cuando pensamos que Dios puede resolver nuestra situación. Nos buscamos por la necesidad, pero tenemos que buscarle de nuevamente para aprender quién es Dios y cómo Dios puede ser real en nosotros. Por lo tanto, lo primero que Jesús les dice a esta gente fue eso. No me viniste a buscar aquí por el hecho de que viste la señal, sino porque comiste. La fase 1 o el nivel 1 de la narrativa es la provisión de pan y pescado para una multitud hambrienta en el desierto, en el lugar donde no había una villa, un pueblo donde ir a buscar comida. En ese primer nivel, la gente no solo está satisfecha, sino emocionada con Jesús. Lo proclaman como el nuevo Moisés. Les ha alimentado y de hecho quieren entronizarlo como un rey. Vean ustedes el versículo 14 y 15. Viendo la señal, ellos se dijeron, este es el profeta del que había de venir al mundo. Pero ellos estaban viendo principalmente lo que Jesús hacía. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Luego después los discípulos pasaron el mar al otro lado. La fase 1 entonces es la provisión del pan. La gente está interesada porque vieron el milagro. Sin embargo, hemos observado que Jesús tiene más en mente que una comida en esta narración. Y esto es evidenciado por el prefacio usual de Juan a una señal. Vean el versículo 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Jesús inmediatamente sabía lo que Dios le estaba indicando hacer como señal para atraer a esta multitud, moverlas de un nivel muy elemental de existencia en una actitud de sobrevivencia a un nivel más mayor. De modo que en este sentido, Jesús empieza a moverse de acuerdo a como Dios le está indicando, como una señal, una evidencia de lo eterno. Pero en el pan, el lenguaje eucarístico, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Esto señala, conecta hacia la cena del Señor, hacia la comunión que celebramos como cristianos. Pero este tiene entonces también un tono
eucarístico, del griego, que quiere decir acción de gracias, ahí lo menciona. Entonces Jesús tomó los panes, dando gracias, los repartió a sus discípulos. Esto quiere decir Eucaristía, acción de gracias, dando gracias. Y lo mismo en el versículo 23, cuando ellos recordaron, el lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ahí está de nuevo, indicación hacia la Eucaristía. La atención que se le da al pan en este sentido, con el pez, que deja de ser en la narración, versículos 13, recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y naturalmente en el versículo 23 que ya hemos indicado, esto no es solo por interés eucarístico, no solo es por la acción de dar gracias, sino en anticipación al discurso de esta narración sobre el pan del cielo. Esto va a extenderse más allá del acto de Eucaristía. Los versículos 22 al 24 de este capítulo establece el escenario para el segundo encuentro entre Jesús y la multitud en Capernaum, en la sinagoga. Vean ustedes que desde el versículo entonces 25 hasta el versículo 58, Jesús da discurso, da enseñanza de esas acciones, de esas señales. Versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Por lo tanto, inmediatamente queda claro que la gente está atrapada en el nivel fundamental, el primer nivel de la narración del capítulo 6, la comida gratis. Es decir, quien interpreta un milagro únicamente como un acto milagroso quedará atrapado, paralizado y limitado al acto mismo. Eso es lo que hacen los evangelistas en sus campañas que van de ciudad en ciudad, cobrando cantidades de dinero para realizar estas reuniones. La gente viene porque piensan que van a ver algún milagro, de modo que quedan paralizados en eso mismo. El agua convertida en vino en el principio del Evangelio de Juan, un niño enfermo de muerte revivido, y aquí una milagrosa alimentación con pan y pescado a la multitud. Jesús podría ser venerado, tal vez incluso creer en él debido a ese acto, pero no solo pero solamente como un hacedor de milagros. Si nosotros nos quedamos estancados solamente en los milagros de Jesús, lo que uno proclamaría sobre Jesús desde esa perspectiva es: mira lo que Jesús puede hacer. Sin embargo, cuando un acto milagroso se entiende completamente como una señal, lo que uno proclamaría acerca de Jesús es: mira quién es Jesús. Y es el punto, naturalmente, de este capítulo 6. Como dador de abundancia y dador de vida, a través de sus actos milagrosos, Jesús señala quién es Dios. Y esta es la base para creer, que guía, prepara el corazón y la mente para recibir el don de la fe de parte de Dios. Y esto lo quiero hacer claro. Nosotros no producimos fe. Nosotros recibimos la fe de Jesucristo. Apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8. Eso no es de nosotros. Lo que nosotros hacemos es creer. Pero creer en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la Escritura,
es una acción. Como el amor no es un sentimiento, es una acción. Es un actuar, es un estilo de vida. Es el carácter de Dios mismo. Es pues la visión de la presencia de Dios en los actos de Jesús lo que los transforma de milagros a señales. Como tal, la comprensión de Juan de las señales pertenecen a la comprensión del Evangelio de la Encarnación, que desde su principio se va enfatizando a través de la narración del Evangelio de Juan. Vean ustedes, desde el principio, en el Evangelio de Juan, nos dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, las señales mantienen unidos, las señales de Jesús, los actos milagrosos de Jesús mantienen unidos lo físico y lo espiritual. Lo inmanente, o sea, Dios está entre nosotros, y lo trascendente, Dios está más allá de nuestra realidad, de nuestra existencia, de nuestra comprensión. De la misma manera que lo hace de este momento el que testifica de haber visto a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Verbo encarnado, como quien da testimonio de Dios en la vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Cristo. Y esto viene en la conversación de Jesús de su último discurso a los discípulos, en capítulo 14. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. La vida de Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo, conecta lo finito con lo infinito, con lo eterno de Dios. Las señales mantienen unido lo físico y lo espiritual, lo inmanente y lo trascendente. Nuevamente repito, la pregunta de la gente entonces en el versículo 25, cuando lo encuentra, le dice: ¿cuándo llegaste acá? En este sentido, guía a la conversación al motivo por el que la gente ha venido buscándole. En otras palabras, Jesús discierne que este grupo de gente, nuevamente lo repito, solo puede responder al milagro de Jesús en términos naturales. Únicamente, habiendo saciado su hambre. Y esto es un conflicto que ha habido entre Dios y el ser humano desde la antigüedad aún. Después de que Dios ha revelado su propósito a un pueblo. A Israel, Isaías le dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óigame atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. ¿De qué manjares está hablando? No solamente de lo natural, está hablando de lo espiritual. Y profeta tras profeta venía proclamando estas cosas. Jesús les dice a ellos que ellos son obstinados, porque quieren realizar las obras de Dios. Ven ustedes el versículo 28, una vez que le dice Jesús a ellos: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna el Hijo del Hombre os dará. Les está hablando de Jesús, de la señal, y a lo que guía esa señal, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos le responden que debemos entonces hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y posiblemente ellos estaban pensando: entonces nosotros podemos hacer esos milagros y podemos suplirlos nuestro propio alimento natural. Pero vean ustedes que en ese sentido ellos eran obstinados en tratar de realizar algo, y esto lo hacen ellos muy claros en su intento anterior de entronizar a Jesús en los versículos 14 y 15 como rey. Jesús se va de ellos. Esto me recuerda a mí las luchas continuas de la iglesia en general desde sus inicios.
El liderazgo se vuelve vanidoso y solo busca el honor terrenal entre sí. La iglesia se ha corrompido a veces haciendo de Jesús el Cristo algo que nunca intencionaba Jesús mismo ser. En diferentes momentos de la historia la gente se ha entregado a buscar la vanagloria. Por ejemplo, en nuestros días yo veo qué tan enfatizante, qué tan atractivo es. En las últimas décadas, las reuniones de los creyentes en la iglesia han tomado una forma de idolatría, cuando los estilos musicales de adoración son más atractivos que la verdadera adoración de la cual Jesús habló a la mujer samaritana en espíritu y en verdad. Pero este no solo ha sido el desafío de la iglesia en su historia, sino que ha sido la lucha de la humanidad en relación con su Creador. Todo el tiempo ha sido así. A lo largo de los siglos, ciertamente, el principal conflicto de los siglos entre creación y criatura. ¿Cómo podemos nosotros entender a Dios sin dejar nuestras predisposición y expectaciones de lo que Dios es? Por ejemplo, en la antigüedad ya existía entre las tribus de Israel este estrago. Vean ustedes en el capítulo 4 de Isaías, versículo 1. Isaías les habla y les dice a ellos, un poco antes de que ellos fueran al exilio, antes de que las 10 tribus del norte se dispersaran y más tarde Judá fuera llevado al cautiverio babilónico más tarde. Y les dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros comeremos nuestro propio pan, vestiremos nuestra propia ropa, solamente permítenos que seamos llamadas por tu nombre. ¿Quién quita nuestra afrenta? Y nombre es esencial en la escritura porque el único que da nombre es Dios. Dios le dio el nombre a Abraham, Dios le dio el nombre a Adán, Eva. Dios da nombres y el nombre habla del carácter de la persona. Dios le quitó el nombre a Jacob, le puso nombre a Israel. Por lo tanto, así como las 7 mujeres que estaban dispuestas a llevar el nombre del Señor, de su Señor, pero tener el control de sí mismas, comer su propio pan es digerir su propia doctrina, su propia vida como comunidad de Dios y llevar su propia vestimenta, sus propios programas, tradiciones. ¿No es cierto que hasta las mismas tradiciones nos separan a seres humanos? Nosotros necesitamos más a Dios, no necesitamos religión, necesitamos relación con Dios. Por lo tanto, tiempo después, en el capítulo de Juan, capítulo 6, después de haber sido milagrosamente alimentada, están dispuestos a hacer las obras de Dios, pero aún a seguir a cargo del futuro de sus propias vidas. Y vean ustedes entonces que de Isaías nosotros podemos ir rápidamente a Apocalipsis. Cuando Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oyó detrás de mí una voz, dice Juan, que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. 7 cartas a 7 mujeres que querían en parte vestir sus propias ropas, comer su propio pan, solamente llevar el nombre de su Señor. Tremendo. Así esta gente de la misma manera en el Evangelio de capítulo 6 de Juan. Habían sido alimentados milagrosamente, no vieron la señal, la única señal que ellos vieron era la señal de un alimento, era todo, saciar su
su hambre natural. Pero aquí, en el versículo 28, están dispuestos a practicar las obras de Dios. Pero aún así, seguir a cargo del futuro de su propia vida. No es así como muchos se han acercado a Dios. Cuando Jesús les dice en el versículo 29 que la obra de Dios es creer al que Dios ha enviado, ellos le dicen, ¿qué señal haces? ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, dicen ellos a Jesús, muéstranos una señal. Veremos, consideraremos la evidencia, sacaremos conclusiones e incluso podríamos decidir creer. Lo que le dicen a él en el versículo 30. No es probable que esta o cualquier audiencia en aquellos tiempos antiguos, ni aun en nuestros días modernos, postmodernos, puede insistir en tener el control de su recepción y de su fe, y aún estar abierto a un mensaje sobre el pan, que es un regalo de Dios del cielo, en el capítulo 6 de Juan. No podrían ellos llegar a entender la plenitud de esta señal. Las señales proporcionan la apertura a la fe en el capítulo 6 de Juan. Cuando uno reconoce que a través de ellas Dios está presente y disponible en el ámbito tangible y corpóreo, o sea, natural de la vida humana. Cuando lo finito encuentra lo eterno y hay una interacción. No es el milagro por sí mismo, sino el vislumbre de la presencia de Dios, obrando con y en la experiencia humana a lo que puede conducir a la fe. Ver a Dios en los actos de la curación de Jesús es reconocer la verdad de la confesión del capítulo 1 de Juan. Realizar esta, y eso es lo que Jesús les está tratando de decir a ellos en el versículo 26. Es que ustedes no han visto la señal, ustedes no han realizado la intención por el cual se ha hecho este milagro. Reconocer la verdad de lo que el capítulo 1 confiesa. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gente estaba tan perturbada en los siguientes versículos cuando Jesús les dice a ellos, tendréis que, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, versículo 51. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos empezaron a contenían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¡Wow! Esto era más profundo, más intenso. La gente estaba perturbada al escuchar comer carne y beber sangre. En su comprensión cruda, que desde el principio estaban procesando todo esto, cruda y elemental de la palabra de Jesús, que no escucharon las palabras más importantes de Jesús. Permanecer en mí. Y es lo que Jesús le está diciendo, permanecer en mí. Jesús aquí revela la hospitalidad de Dios, la hospitalidad, la disposición, como antes dijimos, de Dios en entrar y continuar siendo fiel a la decisión de entregarse a la relación con la creación, con el ser humano. Abrir todo lo que es de Dios. Dice en Lucas, no temáis manada pequeña, porque Dios
se ha placido en daros todo el reino. Dios se abre y nos da todo absoluto y se hace vulnerable hacia nosotros. Porque seamos fieles o infieles, Dios va con nosotros y continuamente, mientras vivamos en esta tierra, nos da la oportunidad de tener relación con Dios. Por lo tanto, Jesús aquí revela la hospitalidad de Dios. Todos estamos invitados al banquete divino. Lo importante es que cada uno de nosotros fomente nuestra relación con Jesús. Ahora, de aquí vamos a ir a algo más profundo aún. Y eso lo veremos en la tercera parte de la reflexión y el discernimiento del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahora yo a ustedes les invito a venir y a orar juntos brevemente en esta ocasión. Oremos. Bendito Dios, Dios de misericordia, Dios de amor, de sanidad, de restauración. Dios eterno, creador de todo lo que existe y de nosotros mismos. Recuérdanos, oh Dios, que nos hiciste para tu comunión. Ahí nos realizamos, ahí encontramos verdaderamente el propósito real de una vida temporal aquí en la tierra que se extiende al eterno. Porque esto tú lo has deseado. Jamás perder, jamás, que todo lo que tú has hecho, oh Dios, con amor, desde lo más profundo de tu ser, tu corazón, se realice. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendice a nuestros seres amados en nuestros días de esta próxima semana. Ayúdanos a servirnos unos a otros, oh Dios, en espíritu y en verdad, y adorarte de la manera en la que te adoramos, servimos unos a otros. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga a ustedes. Que tengan una semana de paz, tranquilidad y realización. Estaremos nuevamente juntos en la tercera parte de esta reflexión, de esta meditación del Evangelio de Juan, capítulo 6.